A mí me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera. A mí me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera. El día de hoy vamos a hablar de un dominicano naturalizado, el cual después de más de 40 años viviendo en territorio dominicano, el cantante haitiano naturalizado dominicano conocido como Félix Cumbe logró su ciudadanía dominicana y el cariño de todo un pueblo. Hoy vamos a hablar de uno de los haitianos más queridos en República Dominicana. Hoy vamos a hablar de Félix Cumbe. Félix Cumbe nació en Puerto Príncipe, Haití en 1961 con el nombre de Chris Sterling. En diciembre del año 1974, con apenas 13 años, el intérprete de Cuánto Lloré llegó a República Dominicana proveniente del vecino país. A partir de entonces se convirtió en una figura popular en agrupaciones de merengue. En una entrevista para el programa Aquí está el merengue por Rumba FM, narró que llegó al suelo dominicano cruzando en burro desde Cabo Haitiano hasta Juana Méndez, donde se bajó del animal y pasó a pie el río Masacre, que divide Haití y República Dominicana, que comparten la isla española en la región del Caribe. De un pueblecito en la frontera, un señor nos dio 2 burritos, yo en uno y el muchacho que venía conmigo en otro. Caímos en una carretera en plena Navidad de 1974. Se oía en las casitas canciones navideñas de Johnny Ventura. Su llegada al país ocurrió en el 77, cuando decidió visitar a su hermana, quien residía en Jaina y a quien no veía desde hacía tiempo. Lo que comenzó como un simple reencuentro familiar terminó marcando el inicio de su trayectoria en la música dominicana. Félix Cumbe no contaba con los recursos para costear su viaje a la República Dominicana, pero gracias al apoyo de unos amigos consiguió un burro para transportarse. Acompañado de un guía que conocía la ruta, emprendió el trayecto desde Cabo Haitiano hasta Juana Méndez. Finalmente su compañero de viaje lo dejó en el río Masacre. Chris Sterling, su verdadero nombre, viajó desde la frontera hasta Jaina. Gran parte del trayecto lo hizo caminando, donde vivía su hermana. El haitiano contó que pasó hambre, trabajó poniendo blogs y padeció otras calamidades hasta que incursionó en la música y logró ser reconocido. Durante el viaje, junto a un compañero en La Vega fue apresado, relató, pero el jefe del destacamento policial lo dejó en libertad al día siguiente porque le había caído bien. Y antes de continuar con el video, quiero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias a ustedes ya casi somos 50,000. El que no se ha suscrito, por favor suscríbase, se lo agradecería mucho. También recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía. De esta forma, YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ahora sí, seguimos con el video. Tras un arduo recorrido, logró llegar a Jaina, donde fue acogido por su hermana con gran cariño. La calidez con la que fue recibido lo llevó a tomar la decisión de quedarse en el país. Un año después, en 1978, se trasladó a la capital y comenzó a trabajar en una compañía de construcción cargando bloques de 8 pulgadas, una labor extremadamente dura para un joven de apenas 14 años. Más tarde consiguió empleo en la empresa Baldosas de Granito, donde impulsado por su creatividad comenzó a escribir canciones. Sin embargo, en aquel entonces no tenía contactos en la industria musical que pudieran interpretarlas. No quería ser artista, sino compositor, recordó Félix Cumbe. Vivía en Los Praditos y Fernando Villalona en el ensanche Quisqueya. Siempre iba a su casa para presentarle mis canciones, pero él nunca estaba, aunque yo sabía que estaba allí durmiendo, dijo Félix. A mí me trajeron a este país, le dijo Félix Cumbe a Silvio Mora, al sostener su creencia de que Dios fue que dispuso su residencia en este país. Su debut musical se produjo en la década de 1980 cuando compuso El Gatico para la orquesta de Aníbal Bravo. Solo por estar contigo, a ti te va a comprar el gatito. Ese gatito es muy bonito, yo lo quiero para mí. Su popularidad creció con éxitos como Félix Cumbe y Déjame Volver.
esta última interpretada junto a Fernando Villalona. Este vacilón lo voy a gozar con mi novia bien pegado, pero a mí no me gusta que me digan feliz cumpleaños. Tras su paso por la orquesta de Aníbal Bravo, decidió formar su propia agrupación. Posteriormente viajó a Haití, donde fundó la orquesta Superstar, la cual tuvo gran éxito durante 3 años. Luego regresó a la República Dominicana y se enfocó en la bachata, lanzando varias producciones musicales. En República Dominicana se hizo popular con los merengues como El Gatico y numerosas composiciones propias, entre ellas Déjame Volver, El Muñequito, La Melliza y otros más que grabó para la orquesta de Aníbal Bravo. La mayoría de dominicanos, sin lugar a dudas, ha escuchado el merengue Félix Cumbé en voz de Fernando Villalona. A mí me llaman Félix Cumbé, porque me llaman de esa manera. A mí me llaman Félix Cumbé, porque me llaman de esa manera. Quien más adelante popularizó Déjame Volver, autoría del haitiano naturalizado dominicano. Solo por quererte a ti, sé que mi vida será. Después de más de 40 años residiendo en la República Dominicana, el cantante de origen haitiano Félix Cumbé obtuvo la ciudadanía dominicana, consolidando así su arraigo en el país. Si me ve que estoy llorando, siéntate a mi lado. Si me ve que estoy sufriendo, después que te quiero. En mayo del 2024, Félix Cumbé sufrió un accidente cerebrovascular, de cuyo impacto no se recuperó por completo. A pesar de estos desafíos, su salud mostró señales positivas y su entorno familiar se mantuvo optimista. El reconocido cantante lamentablemente falleció el pasado 11 de febrero del 2025 durante un procedimiento de cateterismo. Su esposa, Fanny Carolina Adames, nunca lo dejó solo durante toda su trayectoria. Él mismo tenía 2 hijos, Katy y Yehovi Sterling Adames. El artista ya había sido sometido a ese procedimiento, pero sufrió varios paros cardíacos que le provocaron la muerte. El intérprete de Tu Gatito llevaba varios días ingresado por complicaciones de salud. Félix Cumbé siempre será un artista reconocido, recordado y querido, no solo por su trayectoria artística, sino también por su carisma y amor a la República Dominicana. Quizá una nueva generación escuchó a Félix Cumbé cuando se viralizó en el 2024 en la plataforma TikTok. La bachata Fui Fua, compuesta hace 25 años y convertida en remix el pasado mes de septiembre gracias a la colaboración con Crazy Design Fui Fua Remix. Esta colaboración le mereció una nominación a Premios Soberanos 2025 en Colaboración del Año. Fui fua, ay, ay, ay. Eso sí está. Estoy casi seguro que muchos ya conocían el trabajo y el legado de Félix Cumbé, y de hecho muchos ya sabían que era haitiano, y yo me atrevo a decir que era uno de los haitianos más queridos por los dominicanos, junto a Palito de Coco, si lo recuerdan. Pero obvio, son categorías distintas y no hay ninguna comparación. De hecho, me sorprendió bastante el otro día buscando información sobre él, que incluso un periódico de Jalisco, Azteca Jalisco, habló sobre la muerte y sobre el trabajo y las aportaciones que había hecho al merengue y la bachata. ¿Eras tú de los que conocías su trabajo en nuestra cultura dominicana? Déjalo en los comentarios, porque así le voy midiendo cuántos sí y cuántos no. Además de que eso ayuda a que YouTube detecte que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Si aún no te has suscrito, suscríbete, eso nos ayudaría muchísimo, y ya casi vamos a llegar a los 50,000 suscriptores. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó, y sin más, nos vemos en la próxima.